Yo soy Idalia y junto a Herbert les damos la bienvenida a su podcast Chismecito Literario, porque un buen chisme no se le niega a nadie, y menos cuando trae una buena historia de fondo. ¿Cómo estás, Herbert? Hola Dali. Bien, gracias, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Herbert Zurita y junto a Idalia vamos a echar chisme cada semana. Juntos platicaremos historias, libros y lo que se nos ocurra. Hoy, para arrancar este capítulo, que valga la pena mencionarse, es nuestro capítulo piloto. Es el tema de qué hablamos cuando hablamos de leer. Es un título que está un poco inspirado en el título de Murakami, que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Pero justo como que se nos hacía muy ad hoc, ¿no? Abrir este espacio para la reflexión en ese sentido. Porque se habla mucho de la lectura como un hábito, como una forma de vida, como una disciplina incluso, ¿no? Que como que te quieren meter hay que en la cabeza fuerzas. un poco. Ajá, exacto. Entonces, no dudo que así pueda ser para un chingo de gente, pero ¿qué es para nosotros leer, no? O sea, ¿de dónde viene la particularidad de la lectura? Creo que hay un montón de espacios y es bonito el análisis de ese lugar, ¿no? Estoy de acuerdo porque pues la lectura casi siempre se entiende como que a fuerzas, ¿no? Tienes que leer y a veces en la escuela sobre todo, ¿no? Pero pues a veces también en algunas familias, bueno, en el mejor de los casos, te dicen que tienes que leer a fuerzas, ¿no? Entonces, ¿cómo deberíamos de ver la lectura, no? ¿Qué significa leer? Podríamos empezar preguntándonos, ¿no? ¿Qué significa leer? Yo creo que es una gran pregunta, una gran manera de abordarlo, porque, puedes ir desde la decodificación de las palabras, ¿no? O sea, desde su estado más puro, ¿no? O sea, la lectura desde sí, estoy tomando un texto y estoy intentando entender lo que esta otra persona quiere comunicarme, ¿no? Como un medio de comunicación. Pero desde mi punto más idílico, ¿no? Desde mis fumadas más grandes. Ideálico, exactamente. Yo creo que es toda una aventura. O sea, para mí, el leer ha sido una aventura, ¿no? O sea, yo recuerdo que la primera vez que estuve ante un libro, fue viendo, o sea, la experiencia del libro fue viendo a mi mamá sentada en el jardín de casa de mi abuela paterna con un libro. Y yo como, ¿qué es eso? Y ella me leía un poco y de repente también mi papá, ya a la hora de dormir era como de, bueno, te voy a leer un libro. Mi papá a la fecha no lee un libro, creo que solo ha leído la Biblia, está como Peña Nieto. No, pero mejor que Peña Nieto, tu papá sí lo ha leído. Pero esa fue como mi interacción con la lectura, ¿no? O sea, que a final de cuentas fue un camino de ir descubriendo nuevas historias, nuevas aventuras, y un sinfín de posibilidades. Fue una puerta que se me abrió. Pero ¿estás de acuerdo que es cuando eres niño? O sea, cuando estás chavito, ¿no? Sí, para mí sí. O sea, para mí sí fue un... Sí. Te digo, mi primer acercamiento con la lectura fue ese. El ver a mi madre leyendo y decir, yo también quiero. Y aunque yo no leía un pepino porque tenía yo 3 años, ¿no? 4 años. Pero agarrabas tu libro. Ajá, sí, exacto. Y ahora lo veo con los hijos de mi hermana, que de repente llegan y, bueno, aquí en la casa tengo 20,382 libros. Y llegan y los agarran. Bueno, tengo uno que está mordido por el hijo de mi hermana, de que lo leí, fue como, ¿qué es esto? ¿Sabes? O sea, y la mordida. Sí. Entonces, ese tipo de interacciones a mí se me hacen deliciosas. O sea, es algo que es tan bonito. Lo que pasa es que es eso. Yo creo que el hecho de leer, pues sí puede ser comunicativo. O sea, a fin de cuentas yo puedo tomar un libro y puedo decir lo que esté ahí, aunque no entienda ni más de lo que está diciendo ahí. Si yo agarro un libro de física cuántica, pues no voy a entender nada, no es muy poco lo que voy a poder entender. Sin embargo, sí puedo decodificarlo, o sea, sí puedo decir, entender lo que dicen las palabras, ¿no? Pero de ahí a este viaje imaginario que tú dices, pues es diferente. Yo creo que también mucho tiene que ver con el hábito, o sea, este sentido de leer por el gusto de leer, ¿no? Sí. Porque yo creo que hay 2 aspectos. En mi caso, yo empecé a leer pues de niño, pues en mi casa no había, digamos, esto que tú dices de que yo veía a mi mamá y eso, no, pues mis papás trabajaban y andaban para allá y para acá y demás. Pero pues por alguna razón a mí me llamaban la atención los libros. ¿Te acuerdas de las selecciones del Reader's Digest? Sí, claro. Las colecciones esas de supuesto. Mi Libro Encantado y los de Disney y eso. Y creo que había una sección como para adultos y una para niños, exactamente. ¿no? O sea, había libros como, para adultos, de estos libros, que el libro del año, me acuerdo mucho y esas cosas, ¿no? Sí. Bueno, pues eso fue como yo me acerqué a la lectura.
pues en la casa no había así todo eso, ¿no? Pues yo así fue como me acerqué a la lectura y empezaba a leer de eso. Sin embargo, pues ya ahora la lectura que hago, pues es una lectura más obligada, ¿no? Pues por el trabajo dices, tienes que leer a fuerzas. Y está bien, digo, no me pesa porque... Es un hábito que ya tenías. Exactamente. Y me gusta, la verdad es que me gusta ahora, pues por las cuestiones del trabajo, leo a muchos autores. Es decir, cada uno de mis estudiantes, yo me dedico a la educación, cuando plasma lo que entiende de algún sociólogo, de algún educador, de cualquier cosa, pues yo estoy reaprendiendo, ¿no? Con lo que dice cada una de las expresiones que están haciendo los estudiantes. Y entonces la lectura cobra un significado diferente. Entonces ya no es esta lectura recreativa, ¿no? Esta lectura que te permite viajar, que te permite imaginar tantas cosas. Es un poquito más obligado, pues es un poquito más a fuerzas. Pero me encanta porque puedo aprender. Pero ¿estás de acuerdo que todos tenemos como un camino dentro de la lectura? O sea, no siempre es... Por ejemplo, yo no siempre he leído la misma cantidad de libros. O sea, yo recuerdo que de niña, muy chiquita, apenas aprendí a leer, le pedí a mi madre que me llevara a la biblioteca del pueblito en el que vivíamos para sacar la tarjetita de la biblioteca. Y bueno, yo me sentía soñada. O sea, yo era de... Ay, para ir a sacar tus libros. Sí, yo sacaba mis libros, que a lo mejor eran de puros dibujos, ¿no? Pero fue mi primer acercamiento con un libro, ¿no? Con el hecho de tener el libro en las manos. Te digo, para mí, la lectura, la literatura en sí es una experiencia en sí misma. O sea, el hecho de ahora, ¿o no? O sea, hoy en día voy a una biblioteca, a una librería... Y es una experiencia el mero hecho de... Como niño en dulcería. Te lo juro. Sí, o sea, sí, tal claro, cual, ¿no? Claro. Vaya, lo disfruto. O sea, yo sé así salga con un libro... Ahí te va. Desde el olor. Todo. O sea, desde que vas viendo las librerías Gandhi, sí. si estás escuchando esto, ¿no? El sótano, hola. Nos puedes patrocinar. El péndulo, ¿no? O sea, tipo claro. no, o sea, yo sí tengo el típico sueño o cliché de tener mi librería, ¿no? Abajo con cafetería, mi galería de arte, ¿no? Durísimo, o sea, bueno, sí, yo sé así, pero por lo mismo, o sea, para mí es toda una experiencia, ¿sabes? Sí, claro. Es el tomar el libro, el abrirlo, el sacarlo del empaque, a veces cuando ven el empaque, el sentir a lo mejor como la textura del papel, todo esto, para mí eso es lo que significa leer. Ahora, el hábito como tal, yo creo que si bien es adquirido, también conforme vas creciendo es modificado. Porque te digo, no creo que siempre leamos ni los mismos temas, ni los mismos libros. Aunque leas 2 veces el mismo libro, genuinamente creo que no siempre... No, siempre hay cosas entre líneas que se reentienden, exacto, que se reinterpretan. Totalmente. Por incluso el momento personal que podemos estar viviendo. Sí. O lo que vas adquiriendo de bagaje cultural te permite interpretar cosas diferentes. Por supuesto. Experiencias de vida, ¿no? Claro. O sea, cosas que, por ejemplo, hay un libro fantástico que yo leí en la secundaria. En la secundaria, justamente cuando entré a la secu, llevaba yo una clase que era café literario, así se llamaba. Yo era bueno, o sea, hace cuenta que me era con atole o chocolate. Sí, no, en mi caso yo sí tomaba café, porque yo tomé café muy pequeño, pero era el termo de café, ¿no? Que además yo tengo obsesión por los termos, entonces el termo de café y el libro, y yo era feliz. Y justo en esa clase leímos un libro que se llamaba El misterio del solitario, de Justin Gardner. Sí, muy buen libro. Buenísimo libro. Ya empezaron las recomendaciones chismositos, entonces ahí si quieren irle anotando. De verdad, muy buen libro. Es la historia de este personaje que está en búsqueda de su mamá, que a su vez está en búsqueda de ella misma, ¿no? Entonces hacen todo un recorrido por Europa, me parece que del norte, ya tiene mucho que lo leí, buscando, ¿no? Como a esta persona que llegó hasta Grecia. Entonces vienen, me parece que creo que desde, no sé, Irlanda, una cosa así, creo que Dublín, no sé. Y bajan, ¿no? Hasta Grecia. Entonces, y en Grecia la encuentran, pero en el camino llegan a un lugar donde descubren una pecera que está rota, una lupa, un enano, y de repente una historia de naipes fantástica y maravillosa. Naipes, sí. O sea, todo esto para mí era como wow, ¿no? Y me parece increíble que todos estos mundos, todas estas posibilidades copian en la mente de alguien. Sí. O sea, eso para mí era como, a la fecha los escritores, ¿no? Yo anhelo ser escritora, pero para mí los escritores son
ídolos, o sea, no puedo creer que tanto quepa en la mente de alguien, ¿no? No es lo mismo leer que escribir. Exactamente. Y más cuando lees historias así súper fantásticas, ¿no? Y también hiladas como la de Señor de los Anillos o Juego de Tronos ahora, que es una súper colección de libros. Sí. También la serie televisiva es muy buena, pero el texto es mucho mejor que Harry Potter, ¿no? O sea, Harry Potter, para todos los fans de Harry Potter. Y como todo está perfectamente bien articulado, sí es cierto. Y coincido mucho con lo que dices porque la posibilidad de imaginarse, pues prácticamente lo que uno quiera, ¿no? Tú construyes tu propia historia, tu propia idea. Y a lo mejor por eso decimos que nos gustan más los libros que las películas, ¿no? Aunque dicen mis alumnos que están esperando que salga la película del libro de... ay, se me fue. Mientras no sea el libro vaquero, todo bien. No, el de matemáticas de siempre. Ay, el de Baldor. El de Baldor, que están esperando que salga la película de Baldor. ¿Para qué quieren película de ese libro si con la vida real tienen? No, qué bárbaro. Entonces, sí es cierto, esta posibilidad de imaginar, ¿no? Por lo tanto, yo creo, no sé tú cómo veas, que a veces la lectura es un escape a la realidad. Totalmente. Sí, ¿no? Mira, yo lo creía así, tal vez en la prepa, ¿no? En ese proceso, en el que además yo me devoraba los libros. O sea, yo sí era una persona soy alguien que consume muchos libros, ¿no? Me encanta, te digo, para mí es toda la experiencia, ¿no? El hecho de ir a la tienda o a lo mejor ahorita estar en redes y ver una que otra información sobre algún libro o algún autor en específico que me interese, empezar a adentrarte en la historia, incluso antes de tener el libro, ¿no? Me pasó con Gisela Leal, que saca su nuevo libro. Gisela Leal escribe mucho, mi autora favorita, desde el primer libro, El Club de los Abandonados. Es una autora que escribe muchísimo sobre como la parte oscura del ser humano, ¿no? O sea, el suicidio, la soledad, el abandono de ti mismo, ¿no? Entonces, fue un descubrimiento muy fuerte encontrarla. Y ella es curioso porque nunca la he encontrado en redes sociales, si existe a lo mejor por ahí, no la estoy buscando adecuadamente, pero de repente Alfaguara, cuando va a publicar uno de sus libros, saca 2 o 3 de las notas que tiene de libro como tal, y de repente, ¡pum!, te enganchas a la historia, ¿sabes? O sea, ese como vínculo que se genera antes de poseer el libro, porque aparte es eso, ¿no? O sea, sí, es un escape a la realidad, pero es una posesión de sí mismo. Eso se llama mercadotecnia. Es correcto, sí, pero creo que lo hacen muy bien. No, claro. ¿Sabes? O sea, y aparte uno encantado con esas cosas. Claro, sí. Tómame, ¿no? Así vas, date, o sea, sí, yo feliz de la vida. Porque creo que aparte es una experiencia muy bella, o sea, ya cuando lo tienes, cuando empiezas a adentrarte en la historia, te identificas con los personajes, te identificas con las historias, cuando logras ese vínculo, yo creo que es cuando realmente te enamoras del hecho de ser un lector. Claro, sí, ¿sabes? sí es cierto. Cada texto, cada libro, cada historia va cobrando significado en nosotros. Totalmente. Y eso también te va haciendo lo que eres, te va dejando cierta manera de pensar, ¿no? Yo creo que a veces los libros son como las novelas, ¿no? Hay personajes que son muy, muy buenos, no creo que haya nadie tan bueno en la vida, claro. O hay quienes son muy, muy malos, tampoco creo que nadie sea tan... Bueno, sí. A menos que seas un psicópata, sí hay un asesino serial. Por cierto, hay obras muy buenas de asesinos seriales, reales y no reales, ¿no? Ya lo platicaremos en otro momento. Pero sí creo que cada historia que haces tuya conforme vas leyendo, pues te va dejando un poquito, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, todos somos un poquito el Capitán Nemo, y todos somos un poquito Frankenstein, y todos somos un poquito Harry Potter, y en diferentes momentos de nuestra vida vas sacando esas partes, esas etapas, y eso es bien padre, porque sí te permite tener una visión de la vida diferente a como pudiera ser alguien que solamente, o bueno, más bien que no lee, ¿no? Que no se da esa oportunidad de imaginar, de crear, Yo creo que la lectura es un hecho creativo. Totalmente. Es un hecho creativo. Tú, cuando estás leyendo, acá en la cabeza vas construyendo tus propias historias. A veces por eso cuando vemos una película de un libro que ya leímos, dices, mamá,
manches, es que ese güey yo me lo imaginé diferente. Claro, ¿no? porque al final de no. cuentas la lectura y la construcción de la lectura, la escritura en sí mismo, es una creación de imágenes. Claro. ¿No? O sea, son imágenes escritas, ¿no? O sea, imágenes en letras, a final de cuentas, pero no dejan de ser imágenes. O sea, cuando yo te empiezo a hablar, ¿no? De una casa encantada o de una casa tomada, como el cuento de Julio Cortázar, evidentemente, o sea, está tan perfectamente... Sí, claro. Te lo detona. Sí, o sea, así es como justo es un detonante de la imaginación, de la creatividad, de la construcción mental de imágenes que empieza entonces como a revolucionarte. Por eso es que dicen que la lectura tiene tantos beneficios, ¿no? También ya hablaremos de eso en otro capítulo. Sí. Pero yo creo que esa es una de las motivaciones más grandes de la lectura, ¿sabes? O sea, el por qué leer, por qué tomar en cuenta... o más bien, ¿por qué tomarte el tiempo de sentarte enfrente de un libro, ¿no? Y empezar como a ojearlo y leerlo? Más allá de las obligaciones laborales, ¿no? Que de repente tenemos, claro. o de estas situaciones. ¿Por qué lees? O sea, ¿qué es lo que a ti te mueve para leer? Eso es bien interesante. ¿Qué nos motiva para leer? Yo creo que la gente que no lee es porque no ha encontrado un libro que lo atrape. Totalmente, sí, estoy de acuerdo. Un libro, digo, no lo sé, el género que quieras, del tamaño que quieras, de la literatura que tú quieras, ¿no? Desde la ciencia ficción hasta la lectura fatalista, lo que tú quieras, ¿no? Pero si encuentras un libro que te atrape, un libro que dices, ahí está, ¿no? Mi esposa, por ejemplo, ¿no? Dice, a mí no me gusta mucho leer, pero cuando leyó... a Dan Brown con el Código Da Vinci. Mira, hoy ando como medio deshidratado, dice. Te falta más café a tu taza. Creo que me hace falta un piquetito en el café. Cuando leyó a Dan Brown y el Código Da Vinci, pues se lo devoraba, ¿no? Y yo me acuerdo que ya era tarde, ya era noche, ya estaba leyendo. Yo creo eso. Sí. Que la gente que no lee por la razón que sea, es porque no ha encontrado un género, un autor, un personaje, un libro que lo atrape. ¿Tú cómo ves? Sí, estoy de acuerdo contigo. Y también creo que hay diferentes formas de vivir la lectura. Uh-huh. Porque a mí me pasaba que yo era una lectura de voz baja, ¿sabes? O sea, yo era una lectura mental. Siempre estaba como con mi libro y leyendo. Y pues muchas personas que me rodean no son tan fans de la lectura. Entonces era como de... ¿y qué lees? Es que casi nadie es fan de Sí, no. Fíjate que no. Yo pensaba eso, pero afortunadamente gracias a redes sociales creo que he descubierto acá, o sea, todo un mundo de lectores en redes sociales. Sí, hay muchos o habemos muchos. Sí. Pero no es la mayoría. No sé si sea bueno o sea malo, pero no es la mayoría. Ajá, y estas personas justamente... como que experimentan la lectura desde otra perspectiva, ¿no? O sea, me pasa también, por ejemplo, con mi esposo, ¿no? Que me dice, ¿me puedes leer? Y es como, ok, y empecé... chiquito! No, pero esta como experiencia de leerle a alguien era algo que yo no había experimentado. Los chinos. Así no se puede, señora, así no se puede. Perdón, es que es inevitable. Pero justamente como esta experiencia de leerle a alguien más, yo no la había tenido, ¿sabes? Y de repente iba a ferias de libros en donde estaba la gente leyendo, y como a mí no me gusta que me lean, ajá, yo era algo que no disfrutaba, o sea, era como... no. Oye, ¿has visto los cuentacuentos? Sí, justo en la full de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, hay de repente espacios de cuentacuentos, y yo decía... O sea, esa experiencia en sí, particularmente, es algo que yo no disfruto. O sea, que no disfruto ni leerle a las personas, ni que me estén leyendo. Como que siento que mi cerebro no capta la información igual. ¿Sí me explico? En otro espacio del podcast vamos a invitar al Chapulín. Es un amigo que es cuentacuentos. Y él nos podría platicar su experiencia. Estaría maravilloso, ¿no? Sí. Porque él les cuenta cuentos, incluso ha ido al extranjero representando a México. Con la literatura que tenemos acá. Y es un buen tipo, es un buen amigo, y yo creo que... Pues, y también creo que eso es un arte en sí mismo. Sí, claro. No cualquiera actuación, vestuario. Todo. Sí. Todo, o sea, no cualquiera se toma las entonaciones adecuadas, ¿no? Claro. O le da el sentido adecuado a la parte del texto adecuado. Ahorita estoy leyendo un libro... Ay, se me fue el nombre del libro. El olvido que seremos.
Es que se le olvidó. Sí, justo. Se pega el nombrecito. Pero qué maravilla de libro. Es justo el que estamos leyendo juntos, Marco y yo. Y me encantó, pues, la relación de o sea, es el padre muere, pero el escritor tiene una relación súper estrecha con su padre. Uh-huh. Y entonces, la parte de atrás, la descripción del libro me parece fantástica porque dice, como niño, yo quería algo imposible, que mi padre no se muriera. Y como escritor lo que quise era como revivirlo, porque cuando escribes, pues creas personajes que están vivos. Claro. Entonces, esta metáfora, esta construcción de imágenes, que era lo que decíamos, sí, me parece mágica. O sea, de verdad, yo sé que a lo mejor pueden pensar que es muy exagerado de mi parte. A veces me escucho, sí, de repente. Y creo que puede ser muy exagerado, tal vez, pero sí lo creo. O sea, así lo creo, ¿sabes? Sí creo que es algo muy, pues muy real. O sea, se convierte en algo muy real en el momento en el que lo estás imaginando. Bueno, pues imagínate para el autor de ese libro lo que significa el personaje que crea a partir de eso. Totalmente, sí. ¿No? Y qué rico que a nosotros, los escritores, los autores, nos dejen ese tipo de experiencias, porque quienes podemos acercarnos a una lectura por azares del destino, yo creo que los libros te encuentran. Sí. ¿No? Yo creo que los libros te encuentran. Más que tú los encuentras, de pronto ves algo y ese texto, esa nota, ese poema, ese pie de foto, te encuentra y detona algo. Entonces, qué rico. Es parte de esta inmensidad de la que estamos platicando, y creo que es muy bueno, ¿no? Totalmente. Es muy bueno. Oye, y como parte de la lectura, hace rato decías que tú lo considerabas como parte de un hábito. ¿Tú tienes como alguna construcción de rutina o alguna especie de técnica o algo específico para leer, para haber generado ese hábito? Híjole. Bueno, lo que pasa es que yo creo que los ojos es lo primero que te aproxima un texto, pero ya luego es lo que pasa en la cabeza, ¿no? En el cerebro, pues. Pues una técnica así en específico que yo te diga, ay, es que leo de aquí a acá, no, excepto cuando tengo que resumir una lectura. Ah, ¿verdad? Don Jefe de Herbert, ya no te lee. Cuando hay lecturas muy extensas, entonces sí, la voy reduciendo, voy leyendo cada vez más y pues voy sacando las ideas principales, aunque obviamente hay veces que te rebotan cosas y bueno, pues hay que regresarse, ¿no? Pero la lectura recreativa no me interesa tanto la velocidad, la verdad, aunque obviamente pues cuando lees mucho, pues lees cada vez más rápido, ¿no? Pero no me interesa tanto la velocidad, ¿no? A veces la comprensión, porque a todos nos ha pasado, cuando empiezas o cuando lees mucho eso que vas leyendo, hijo, ¿y esto a qué hora salió? Y ahí te tienes que regresar 6, 7 páginas, ¿no? Hasta perdón que te interrumpa. Sí. Hay un separador de hojas de Gandhi, otra vez te estoy hablando a ti, que dice, esta página la he leído como 30 veces y me parece una joya. Exactamente. Pero sí, perdón, continúa. No, eso nos ha pasado a todos. De ahí en fuera, la verdad es que no cuando leo algo, te digo algo por gusto, no me interesa tanto la velocidad. A veces empiezo a leer una cosa y me atrae otra y empiezo a leer otra y un ratito. Todo el mundo me dice, no, seguramente a ti también, ¿no te haces bolas? Pues no, ya sé que de este libro y esta historia es de este otro libro. Sí. No pasa así, pero vaya, no sé si ya sea la costumbre, ¿no? La forma en la que abres un libro, o bueno, ahora también pues, lo que hay en la tecnología, ¿no? Los libros en PDF, los libros en electrónico o en algún dispositivo para leer, pues esta es la forma, ¿no? Esta es la forma. Aparte, cuando es un tema que me gusta, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, la novela fantástica, me gusta la ciencia ficción, me gusta el suspenso, el terror. Cuando es un libro de esos, pues sí procuro leerlo con un poco más de detalle para que no se me escape eso que te espanta, eso que le da sentido a por qué se murió o por qué está enojada, ¿no? Claro. Ese tipo de cosas. No sé tú cómo leas. Antes de contestarte, me surgió la duda. ¿Haces voces para cada personaje en tu cabeza? Sí, claro, por supuesto. Gracias por no dejarme morir en este barco a mí sola. Claro. Sí. Y que se parezcan a...
O sea, este tiene cara de, sí, este tiene cara totalmente. de... Es que te digo que Sí. es toda una experiencia. O sea, es que por favor, a mí también me pasa mucho eso, ¿no? De que de repente llega gente y me dice, es que ¿cómo? Porque yo soy de las que lee como 4 o 5 libros al mismo tiempo. No me interesa la velocidad. Hace unos meses, de hecho en enero, abrí un club de lectura y nos propusimos leer como un libro al mes de entrada. ¿Abriste un club de lectura. ¿En línea? Ajá. Pues invítanos a Claro tu que sí, es... bueno, les voy a dejar el link de Alma de Papel, se llama el club, y tenemos el grupo en Telegram y ahí comentamos y demás, y la verdad está muy bonito. Porque justamente a mí me pasaba que yo decía, pues es que quiero leer, pero ¿con quién lo comento? Claro. ¿Con quién lo platico? El día que se nos ocurrió la idea de este podcast, lo decíamos, ¿no? O sea, era en una comida familiar, casual a mi prima, que es la esposa de Herbert, se le ocurrió decir, ay, Dali, tú siempre estás leyendo, ¿y por qué no abren un podcast o algo así de libros? Y fue como, ¿ah? O sea, pero ella sembró la semilla, gracias Janely, está atrás de la cámara. Pero Marco dijo, me gusta más cuando me la platican como chisme. Marco es el esposo de Dali. Sí. Y justamente estábamos como que en la plática de eso, porque yo tiendo mucho a hacer eso, ¿no? Entonces leía el libro y de repente era como, ¿a quién se lo cuento? ¿A quién se lo cuento? Y mi esposo tuvo la fortuna o la desgracia de casarse conmigo y era de, Marco, adivina qué leí. Y él así de, a ver, platícame. Y se lo contaba en forma de chisme, justamente. Y de ahí surgió también el nombre del podcast, que me parece una joya. Y y que además fue como que este juego, ¿no? De volverlo divertido. Porque también lo cierto es que cuando te imponen la lectura, madre de Dios, qué cosa más aburrida, ¿no? Cuando te imponen a un autor, a un libro, la lectura por leer, nada más por decir, es que yo leo. Sí. Es un martirio. Y yo creo que ningún libro merece ser el martirio de nadie, por eso odio Baldor. Pero es para mí, por ejemplo, no es que tenga yo como un hábito de, ay, sí, me paro y pongo mi incienso. No es cierto. A lo mucho me sirvo mi té y agarro el libro y vámonos, ¿no? Y normalmente leo, siempre tengo un libro conmigo, por eso amo los dispositivos electrónicos. Yo tengo un Kobo y voy detrás de un Kindle, pero justamente siempre lo llevo conmigo porque como que en espacios muertos de estar esperando en el banco o de que voy a verificar y en lo que estás en la fila del coche antes de entrar, o que estoy en casa de mi mamá y espérame, ya vamos de salida, y en lo que estás esperando a todos, o en un ida al baño estás, ¿sabes? O sea, me pasó algo muy peculiar que ya lo platicaré después cuando llegaron las redes sociales a mi vida, que tuve un bloqueo creativo muy fuerte y más un bloqueo lector también muy fuerte. Pero siempre intento como aprovechar esos tiempos muertos y más cuando una historia me atrapa. Sí. Yo creo que ese es el secreto, ¿sabes? Como engancharte con la historia, era lo que te decía, tener ese vínculo con la historia y decir, ¿qué más pasó? Y yo creo que fue lo que le pasó a Janely con Ángeles, con el Código Da Vinci, ¿no? Da Vinci, o sea, fue, no más, y entonces te pica. Además, hay autores que escriben con esto en mente. Sí, claro, sí, por supuesto. Entonces el texto mismo te va llevando como y luego, bueno, otro capítulo, no más faltan 2, bueno, termino esta sección y ya, híjole, me falta una. Son y así las 2 de la mañana, ¿cuántas páginas me faltan para acabar el capítulo? Sí. Lo que sí tengo como maña es que siempre, cuando abro un libro nuevo, la primera página que leo es la última. Ya. Ansiedad, le dicen. Entonces, los chavos de la nueva generación le dicen spoilers. Sí, justo. Entonces leo la última página y luego ya, me voy con la historia. Obviamente se me olvida eso porque aparte tengo memoria de teflón, Dory, ¿no? O sea, soy Dory. Mi mejor amiga no me va a dejar mentir, soy Dory. Pero te lo juro que sí, este juego se me hace muy, muy... Pues no sé, como interesante, o sea, como que cada quien va agarrando sus mañas, ¿no? Y fíjate, o sea, si tú crees entonces que hay cierta modificación en la forma en la que leemos conforme vamos teniendo más experiencia en la lectura. Sí, y también depende del libro que leas. Claro. Yo no leo igual un libro de arte, yo soy artista visual y hago mucha, de repente, investigación como para mis procesos creativos. Justo hace rato hablábamos, ¿no? De que si hay como un poco de inspiración en la lectura. Para mí, mi proceso creativo artístico inicia en la lectura. O sea, yo te puedo decir que la gran mayoría, o sea, el 80-90% de lo que yo, o sea, de mi producción artística tiene un origen en algo que leí o en algo que escribí.
O sea, Claro. la literatura es la base de todo lo demás que tengo en la vida, casi, ¿no? O sea, inclusive hasta para ir a la psicóloga. Antes de ir a la psicóloga ya me chuté un texto de me hizo sentir así o ¿no? Pero este viaje justamente empieza desde el momento en el que me engancho con estas historias. Entonces, creo que conforme vamos creciendo y vamos teniendo más experiencias y vamos también como madurando, tanto emocional, mental, físicamente, la necesidad de la lectura se va modificando, ¿no? Va teniendo como una alteración diferente. O sea, cuando yo estaba estudiando la maestría, obviamente mis necesidades lectoras no eran las mismas que ahorita. No, claro. Que leo Ni la velocidad a la que leía. Lo que quería uno era terminar, como dices, sí, exacto, claro. ¿no? Que estás en un texto que además es sumamente denso por la cantidad de información que tiene, ¿no? O sea, me pasó con que lo tengo aquí porque les voy a leer un pedacito ahorita, pero es El infinito en un junco de Irene Vallejo. ¿Qué cantidad de información más grande tiene el libro? O sea, es la segunda, tercera vez que lo estoy leyendo y ahora sí le estoy poniendo post-its porque de verdad creo que lo amerita. Ese o sea, me lo recomendaste la otra vez, lo tengo pendiente de lectura, suena muy interesante. Y es un libro que en teoría está pensado para o bueno, a lo mejor no está pensado así, pero yo así lo interpreté. Está pensado como para una lectura, digamos, ligera, que no hay manera de hacerlo. Ligera. A lo mejor tan ligera como la filosofía griega. Andas, una cosa así, ¿no? O sea, un cafecito en media tarde, cigarrín y se acabó, algo así. O sea, obviamente no, es como, creo que vas buscando y al mismo tiempo los libros te encuentran. Eso también creo que es una de las magias idálicas, dices tú, de la literatura, que justamente Yaneli nos pregunta, es que ¿cómo elijo un libro? Esa es la pregunta que creo que más me han hecho, es que ¿cómo los escoges? Mira, llámame como quieras, pero creo que ya después de tantos años de leer, porque yo de verdad en cuanto aprendí a leer fue así de que libro tras otro, o sea, mi mamá era de las que, te lo acabo de comprar, sí, pero ya lo acabé, dame otro. Sí. O sea, de los años que llevo de leer, ¿no? Que ya tengo identificados los autores que me gustan las historias. El tipo de historias que me gusta leer. A mí, o sea, me das un libro de la Segunda Guerra Mundial. Ya. Y puta, o sea, yo feliz. Me encanta ese tipo de historias porque creo que te regresan a lo humano, ¿sabes? Murakami también es una experiencia muy humana, ¿no? Y del otro lado del mundo, pero estamos hablando de un autor japonés, o sea. Pero su narrativa es muy asequible, muy ligero. Sí es un poquito más ligero, más cercano, yo lo siento. Exactamente, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, Isabel Allende, que es una autora latinoamericana que también tiene como una narrativa también, ¿no? Como muy ligera. Tampoco busco complicarme la existencia con este tipo de libros cada que voy a leer por placer, ¿no? Claro. Obviamente no. Pero vaya, o sea, creo que tú mismo vas buscando y también es como, ay, hoy tengo ganas, no sé, de imaginarme un mundo fantástico. Bueno, pues busco tal vez a Ken Follett, ¿no? A J.K. Rowling o a, ¿sabes? Este tipo de historias. Pero sí siento que tú mismo tienes ciertas necesidades a lo mejor que explorar o que experimentar y siempre va a haber una historia que te pueda acompañar en el proceso. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. La cosa es poder llegar a esas historias porque alguna vez leí que, curiosamente, no hay... todo está escrito, ya sea en líneas o entre líneas, ¿no? Sí. Hay gente que es muy buena para encontrar nuevas historias entre las que ya existen y se vuelven autores famosos, ¿no? Pero sí creo que siempre hay una historia que te ayuda, que te empuja, que te jala, que te atrapa, que te revuelca, porque hay unos libros con los que chilla uno a moco tendido. Uy, ¿no? sí, ¿cuál te tocó a ti ahí? A mí me pegó muy fuerte El Camino de las Lágrimas, por ejemplo, que es de... Lo buscamos, sí, espérame, híjole, ya estoy como Peña Nieto. Para las nuevas generaciones, búsquense por ahí un video de Broso cuando critica a Peña Nieto cuando le preguntaron 3 libros, de Jorge Bucay, ya me acordé. De Jorge Bucay, El Camino de las Lágrimas. Un libro que también me causó mucho impacto en otro sentido, pues fue cuando leí Apocalipsis de Stephen King, hace muchos años.
porque era un libro que no me dejaba dormir literalmente. Literalmente. Te visualicé así. Oye, mamá. Pasaba la noche y yo estaba leyendo y decía, no, ni más, yo no me duermo. Ahora lo acabo. Yo no me duermo, ¿no? Y me acuerdo que digo, les estoy platicando es un libro yo leí hace, que será como 30 años más o menos. Se acerca un poco a lo que pasó en la pandemia ahora del 2020. Tiene por ahí algunos trazos así, sin spoilers, ¿no? Más o menos va por ahí el yo sí asunto. les pienso spoilear los libros, ¿eh? Así que más les vale como que anotarlos y leerlos rápido porque... Pausen el video, no hay problema, pausen el... Antes de que les... No, yo no. Cada quien. Pero el chiste es que era un bicho que se propagaba de manera aerobia, como el COVID-19, ¿no? Pero pues en aquel entonces no había todo este rollo, ¿no? Entonces yo llegaba, me acuerdo que estaba en la escuela, en el tecnológico de Querétaro, y llegaba a la escuela y alguien tosía ahí al ladito de mí. Yo, hijo del maíz, yo sentía así que ya se me iba a pegar esa cosa. Te visualicé con un traje de astronauta. Si quieres ver que tienes nada, manches, prevenido soy. Era muy feo, y me lavaba bueno, en fin, todo un rollo, ¿no? Todo un rollo. Ese tipo de historias que siempre... pues te marcan, ¿no? Siempre te marcan. Yo creo que depende mucho el momento en el que uno esté, el momento personal en el que uno esté, y conforme va pasando el tiempo, te acercas a un texto de diferente manera, y aunque lo vuelvas a leer, aprendes cosas diferentes. Sí. Por eso cuando vamos a la escuela, ponte a leer, y ponte a leer, y ponte a leer, nada más que pues... Bueno, habemos algunos profesores que cuando les decimos ponte a leer, ya sentimos que nos están dando de pellizcos, ¿no? Porque esa es una realidad. Creo que el hecho lector es de las cosas más baratas que te permiten ser muy bueno en algo, que te permiten aprender muchas cosas. Nosotros, Dali y yo, no somos expertos en nada. No. Nada más somos metiches. No, sí, mucho. Nada más está acá. Pero ciertamente, cuando vas leyendo más cosas, pues tienes un bagaje cultural diferente. Entonces, pues por lo menos tienes una aproximación, puedes tener un punto de vista, algo... Claro, hay personas que son expertas, ¿no? Hay quien se dedica a eso y bueno, ¿no? Pues uno aprende de eso. Pero sí, cuando vayan a la escuela, lean. Sí es importante, en algunas profesiones más que otras, pero creo que sí ese primer paso pudiera estar en la lectura. Es que aparte te abre las puertas a un montón de cosas, sobre todo obviamente a la información, a perspectivas diferentes, a mundos diferentes, a culturas diferentes, claro. ¿no? O sea, y yo creo que eso es lo más enriquecedor y lo más valioso de la cultura, que es como una llave que te abre la puerta a entender, reconocer, saber que tu perspectiva no es la única ni la más valiosa. Claro. ¿No? Entonces que siempre tienes o puedes estar dispuesto a aprender algo más, a saber algo diferente, a experimentar algo diferente, ¿no? O sea, desde el hecho de, te digo, enfrentarme a literatura como la de Murakami, que cuando leí Crónica del pájaro que acuerda al mundo, recuerdo muy poco de ese libro, desafortunadamente, pero sí era como un... ¿Neta? Ah, chinga, ajá. Sí. ¿No? O como Tokyo Blues, ¿no? Uh-huh. Que también, ese libro me lo leí literal de una sentada en un verano en la universidad, fue así que wow, ¿no? Y me pasó lo mismo de que no lo puedo dejar de leer, 2 días, ojeras inmensas, ¿no? Y y bellísima la experiencia, ¿no? Porque era como otra forma de amor que yo no conocía. Claro. Otra forma de experimentar la vida que yo no había entendido hasta ese momento. Entonces creo que eso es lo más valioso de un libro, ¿no? O de la literatura como experiencia en general. Es una llave y te permite un montón de cosas. Y todos, o sea, de verdad, para la gente más joven que nos escucha y que nos ve, pueden llegar 1000 personas a decirte es que lee, pero creo que vas a entender la importancia de hacerlo hasta que te enfrentes al primer libro que sea el gran amor de tu vida, ¿no? O sea, que sea el gran amor de
que es el gran descubrimiento, ¿no? Que sea como wow. O sea, el que te dices, atrape. sí. El que te atrape. Sí. Aunque ahora yo creo que ya no necesariamente pudiéramos hablar del primer libro que te atrape, ¿no? Porque ahora con las redes sociales, los creadores de contenido, los blogueros y todo este rollo, a lo mejor pues te encuentras a alguien que hace shorts, ¿no? Ajá. Publicaciones cortas. Espérenlos pronto. Y por cierto. By the way. Y a lo mejor te encuentras con ese tipo de cosas y también te atrapa, te llama la atención. Y digo, creo que cualquier lectura, ¿no? Es buena, por eso que tú acabas de comentar, todo el rollo cultural y de aprendizaje y toda esta cosa. Yo no sé, yo creo que no se trata de que una lectura sea más valiosa que otra, o sea, no es que quien lee cierto tipo de literaturas no es más quien lee otro tipo de cosas, ¿no? Claro. Aunque bueno, sí es cierto que hay peligros, ¿no? Por ejemplo, en las redes sociales o en las revistas de chismes y ese tipo de cosas, que quizás no sea una lectura, digamos, muy recomendable, ¿no? Uh-huh. No es una lectura, pues, como que muy de a de veras, ¿no? Uh-huh. O sea, no es tanto la literatura, y tiene que ver otro tipo de cosas como el chisme o meterse en la vida de otra persona o enterarse de lo que le pasa a alguien más, muy respetable. No, la literatura un poquito más de a de veras, ¿no? Uh-huh. Como que leer lo que sea es bueno. Sí. ¿O cómo ves? Estoy de acuerdo, sí, y también creo que para empezar, es como lo que decía Picasso, ¿no? De que no esperes que la musa o la inspiración te llegue sin hacer nada, ¿no? Te tiene que agarrar trabajando, claro. Te tiene que agarrar haciendo las cosas. Creo que es un poco la misma línea en cuanto a la literatura o a la lectura. Pues no es como que vayas a encontrar el libro por arte de magia, sino que a lo mejor vas experimentando y vas explorando. Y afortunadamente, digo, hoy en día contamos con un montón de lugares y de situaciones virtuales en donde puedes hasta leer las primeras páginas del libro. Si te atrapa, si te gusta, ya lo compras, sí. ¿No? Ya inviertes, porque sí. Estoy de acuerdo, es un gusto caro, o sea, sí, no como cualquier vicio. Exactamente. Vino, cigarro, mujeres o libros. No, sí. Te gastas una lana. Yo diría como vino, cigarros y libros, ¿no? Drogas, X. No, o sea, sí te gastas una lana, porque pues al final de cuentas es algo que te empieza a apasionar y empiezas a entrarle a eso, ¿no? Pero, por ejemplo, en el club de lectura justo siempre les digo, como empiecen a leer un par de hojas del libro que escogieron para este mes, porque les doy una temática y ellos eligen el libro, y si les interesa, bueno, ya, ¿no? Te lanzas, porque aparte tenía yo un maestro en narrativa que siempre decía, ¿no? O sea, un libro para que te atrape solo cuenta con las primeras 5 líneas, y creo que es muy cierto, por lo menos en mi experiencia así ha sido. Los libros que me han atrapado más profundamente lo han hecho en la primera página. Sí, recuerdo en este momento el libro de La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. Sí. ¡Ay, Dios mío! O sea, fue un viaje desde el momento en el que lo abrí. Yo no llevaba ni la primera página, que además es la mitad de la página por el corte editorial, y yo estaba llorando. Ya. ¿Sabes? O sea, era no puede ser. Y yo seguía leyendo y yo seguía llorando. Y Rosa Montero se convirtió en una de mis tops de escrituras, porque de verdad es una cosa maravillosa. Precisamente por eso. O sea, sí, creo que es bueno leer un poco de todo, porque te abre el bagaje cultural, pero también creo que hay ciertas historias con las que uno es más fácil que se comprometa, ¿no? Pero ahí a lo mejor ya te ves lo que te gusta, ¿no? Sí. Por ejemplo, a mí no me gusta la novela romántica. Claro. A mí no me atrapa la novela romántica, y una vez que compré un libro de Ángeles Mastretta, como diría Franco Escamilla, ahora lo acabo para que se me quite lo tarugo, ¿no? No, dile bien. Ahora lo acabo que se me quite lo pendejo. Eso me pasó con la de Flores en el Ático. Sí. Son 5 libros de esa serie de Flores en el Ático. Pues leí los 5 para que se me quite lo pendejo. Así fue. Sí, entonces ya no compro ni descargo novelas. Sí, mejor no, gracias. Pero es lo que te digo, ya probaste, ya viste que por ese camino no va. Es un poco como la vida, o sea, en la vida también vas un poco a prueba y error. Ándale, no, sí es cierto. O sea, no es como cierto. que, sí, hoy me levanté apasionada de la vida. Sí. No es cierto, o sea. No, es un vaivén, sube y baja, va y viene. Sí. Y por eso te digo, o sea, yo realmente creo que la lectura es un viaje, o sea, al final de cuentas es un viaje y es de los más íntimos, es como esta situación de la vida, ¿no?
desde mi perspectiva, puntualmente como para ir cerrando Sí. el Y a veces episodio. es un viajezote. Uy, sí. Hay unos que dices, ¿qué comió cuando escribió estas cosas? O sea, y Saquen si para no, andar igual. léete el de Rayuela de Cortázar, dices, Sí. Pero es un gran libro. compa, o sea, es una no, chulada, o es sea, una belleza, es de sí, mis favoritos sí, siempre. sí. Te digo, lo leí una vez en la prepa, en la universidad lo volví a leer, lo leo cada que puedo y lo amo, me encanta ese libro. ¿Y lo has leído en diferentes sentidos? Sí, por supuesto. Sí. Y aparte Eso hacemos todos, claro, eso hacemos todos. Claro, y aparte sí que ahora se me ocurre leerlo al revés y también, o sea, ¿sabes? Es como, Sí. es una experiencia, vuelvo a lo mismo, creo que es esas lecturas que te dan una experiencia en sí mismas y son las que yo, en lo personal, en mi intimidad, más agradezco. Claro, esas o las que son gusto culposo, ¿no? Que dices, ay, como que no debería de leerlo, pero sí me gusta. Pero fíjate que está bien chistoso porque yo no creo que en la lectura exista un gusto culposo. ¿No crees? Yo No. sí creo. Yo sí, bueno, no sé, a lo mejor es por mi personalidad, ¿no? Pero yo sí luego digo, "Ay, esto no debería de estar leyendo". Esto es como que no me debería de gustar. ¿Por qué estoy en esta situación? Podría ser, pero no sé, como bien dijiste, al momento de abrirle la puerta a cualquier tipo de lectura, creo que no existe el concepto de gusto culposo como tal. Entonces, Puede ser. esa es la parte en la que, con el concepto, ¿no? Como, En otro capítulo les Lo comparto hablaremos. algunos de los libros que yo digo que no debería de haber leído, pero que he leído y que me han encantado. es que ahí es donde dices, carajo, no me conozco tanto como creo que lo hago, ¿no? O a lo mejor hay algunos recovecos que no he explorado de mí. Exactamente. Y que no estoy seguro de que deba de hacer. Además, ni quiero explorarlos, no vaya. No, es que sale aquí un diablo y luego- Resulten cosas que no, mejor Sí. así con calma. Ya lo platicaremos en otro episodio. en otro momento, ¿no? En otro momento. Es correcto. Pero bueno, les quiero leer una cita que creo que viene muy a cuento y es justamente este libro, El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Y dice así: cada uno en nuestra época pensaríamos lo mismo. En ningún lugar habría existido tanta información reunida, tanto conocimiento posible, tantos relatos con los que experimentar el miedo y el deleite de vivir. Y me gusta muchísimo. Este libro es galardonado y con justa razón, es premiadísimo y ahorita está como que en boga de todos. Me encanta la cita porque es muy aplicable a todas las épocas. El libro en sí habla de la creación de la Biblioteca de Alejandría. Eso lo vamos a platicar pronto. Sí. Muy interesante. Exacto, y de cómo, cómo la información ha sido, y hasta la fecha, es de las cosas más importantes que tiene la humanidad, ¿no? Entonces, cómo claro. la reúnen y cómo la catalogan y cómo la verifican y cómo ¿no? Todo un proceso, que como bien dices ya lo veremos. Pero desde mi viaje personal puedo decirles que desde el estar enfrente de una biblioteca de tipo La Bella y la Bestia, que en algún punto de mi vida vi una y ni siquiera me bastó la pena entrar, o sea, simplemente fue desde verla por fuera, ese sentimiento ha sido de las experiencias más abrumadoras para mí, ¿no? Y el hecho de sentirme tan viva por estar enfrente de una situación así y ser consciente de la cantidad de información que yo tenía enfrente de mis ojos es, pues no sé, o sea, es lo que realmente me hacen decir que la lectura es eso, o sea, es una experiencia, es una llave, es un viaje, porque creo que a mi modo de cierre como de toda esta reflexión, la lectura la puedo resumir en una sola palabra, que es posibilidades. O sea, para mí es eso, ¿no? Es correcto. Ahorita que decías eso de la biblioteca tipo La Bella y la Bestia, pues es que la Bella no se enamoró de la personalidad de la bestia. Puesto se que enamoró no. de la biblioteca. Claro que sí, cualquier mujer lo haría. Bueno, yo para cerrar creo que leer es un encuentro. Leer es encontrarse con uno mismo y con otros, nada más que hay que darse la oportunidad de ese encuentro y no siempre estamos dispuestos a hacerlo. Roberto Bolaño, que es un autor español, dijo, cito, de una manera u otra todos estamos anclados a un libro. Una biblioteca es como una metáfora del ser humano o de lo mejor del ser humano. La biblioteca es la generosidad total. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Chismecito Literario,
un podcast sobre historia, creatividad, libros y mucho chisme. Los esperamos el próximo viernes con una emisión más para seguir echando chisme. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify y en YouTube. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Twitter como chismecitolit y en Instagram y TikTok como chismecito.lit. Deja tu comentario, igual y tú sabes un poco más del chisme o cositas que nosotros no. O contáctanos en chismecito.literario.podcast@gmail.com. Y ya lo sabes, si no te gustó, puedes grabar tu propio podcast. Hasta la próxima. Adiós.